para que vivamos en Él. Reflexiones sobre las 7 palabras del Señor Jesús en la cruz. Sexta palabra. Todo está cumplido. Todo está consumado, todo está cumplido. Las palabras de Jesús en la cruz son de una gran lucidez. Recogen, de alguna manera, su experiencia vital, los resultados de su misión. Son como su testamento, sus últimas voluntades. En esta palabra Jesús nos habla de su estado anímico. En esta hora final, de su sentir y de su pensar. Es una oración muy breve, pero llena de sentido. He cumplido con mi misión, hice lo que tenía que hacer, estoy satisfecho con lo que he experimentado y vivido, porque no he sido yo el que ha llevado mi vida, sino la he llevado a cabo siempre haciendo la voluntad de mi Padre. Mi vida ha estado marcada por esa búsqueda constante del querer del Padre para mí. Jesús ha vivido, ha trabajado, se ha dedicado a buscar y a hallar la voluntad de Dios para luego realizarla con todo su ser, con toda su alma. La búsqueda de esa voluntad pasó por la oración del huerto, por Getsemaní. Jesús estuvo toda una noche pidiéndole a Dios que pasara de él esa situación tan difícil, que dejara que el cáliz, que la cruz no cayera sobre su vida. Y por eso fue una oración repetida: Padre, si quieres que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú quieres. Y en ese momento permaneció solo. Los discípulos se durmieron, los discípulos se despistaron, no se daban cuenta de que realmente estaba viviendo un momento tan difícil, tan duro en su vida. Luego Jesús tiene que asumir solo esa voluntad de Dios, esa aceptación de la cruz. Los discípulos no le entienden, no comprenden que su ser Mesías, su ser el Salvador, pase precisamente por algo tan duro, tan difícil, tan terrible para un ser humano. La vida de Jesús entonces estuvo marcada por una relación íntima, filial con el Padre, marcada por el deseo de cumplir su voluntad. Y él mismo dijo que para él la voluntad de Dios era como su alimento. Tengo otro alimento. Ese alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Así les dijo a los discípulos cuando hablaba con la samaritana en el pozo de Siquén. Indicador de ello es que cuando cumple 12 años, todavía era un niño, les dice a sus padres: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían ustedes que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Esta primera palabra de Jesús, que aparece en el Evangelio de Lucas, es indicativa de todo lo que Jesús va a hacer en su vida. La voluntad, las cosas del Padre y la incomprensión de los que viven con Él. Ni sus padres le comprendieron. Nadie comprendió esa voluntad de Jesús de ir hasta el final. Ni las autoridades religiosas, ni sus discípulos, ni nadie va a saber, nadie va a querer entender esa manera de vivir de Jesús. El deseo de vivir y estar y sentir la voluntad de su Padre va a acompañarlo siempre. Su gran tensión será entre estos dos polos: ser un Mesías al estilo que esperaban sus contemporáneos, un Mesías glorioso, triunfador,
exitoso, que domine de mar a mar, del río Éufrates al último rincón del mundo, que sus enemigos que habitan en el desierto sean humillados ante él, que todos los reyes se arrodillen ante él, que todas las naciones se sirvan. Eso es lo que dice el Salmo 72, uno de los salmos mesiánicos. Y el otro modo de entender el mesianismo es el que nos presenta Isaías, el profeta Isaías, el siervo de Yahvé. Lo vimos como una persona sin apariencia, varón de dolores, llevó nuestros males, nuestras heridas, las llevó él fue maltratado, fue tenido como un malhechor. Ese es el otro tipo de Mesías que Jesús encuentra en la Biblia. Y Jesús, porque Dios le pide, va a identificarse con este Mesías del profeta Isaías en el capítulo 53 del profeta Isaías. Vean ustedes, lean ese capítulo y se darán cuenta cómo hay como una especie de retrato de Jesús. Todo está cumplido. Ha cumplido ese deseo de Dios de identificarse con los pequeños, con los humildes, con los que sufren, con los condenados de este mundo. Jesús acepta la cruz no porque Él sea un sádico, no porque quiera morir en cruz, sino porque los poderosos, los que tenían los hilos del poder, los que tenían los hilos de la religión, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, todos ellos no quieren aceptar que un Mesías, el Mesías que ellos esperaban, fuera a acabar de esa manera tan triste, de esa manera tan dolorosa, de esa manera tan devastadora. Y es por eso que Jesús tiene que aceptar y tiene que recibir, podríamos decir, esa última voluntad de Dios, y por eso nos dice, todo está cumplido. La cruz fue y seguirá siendo piedra de escándalo para muchos. Ya Pablo, al hablar de Cristo en la cruz, afirma con fuerza que es un escándalo para los judíos. Ciertamente no podía ser de otra manera. Su concepción de Dios no permitía ni siquiera imaginarse que Dios pudiera tomar nuestra naturaleza, que Dios se encarne, y mucho menos que se encarne en un paria, en un don nadie, en un pobre de familia sin linaje, desconocida, sin plata. Y lo más escandaloso es que, pretendiendo ser hijo de Dios, haya acabado colgado de un madero, en una cruz. Es el peor castigo que podía recibir un hombre que no pertenecía al imperio, dado que la cruz no se le podía imponer a un ciudadano romano. Un Dios con las características de Jesús no podían aceptar los judíos. Les resultaba escandaloso por demás, algo inconcebible. Y para los griegos, para nosotros, también los pensantes, los filósofos, los sabios, la cruz es una insensatez, una estupidez. ¿Cómo va Dios a encarnarse y morir en un patíbulo? ¿Cómo un muerto va a resucitar? ¿Cómo va a recobrar la vida después de la cruz? Los griegos, cuando escucharon a Pablo en el Areópago, le dejaron con la palabra en la boca y le dijeron, bueno, ya en otro momento hablarás con nosotros, en otro momento te escucharemos, porque les parecía algo insensato, algo ilógico, algo sin sentido. Entonces, continúa Pablo, la cruz para nosotros, para los creyentes, es la sabiduría de Dios. La cruz, y a través de ella aprendemos algo que es tan importante en la vida humana. Aprendemos que a través del dolor, que a través del sufrimiento podemos salvar, que el sufrimiento es evangelizador, que el sufrimiento transforma,
tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor en esta Semana Santa que, escuchando las palabras de Jesús en la cruz, podamos caer en la cuenta de la necesidad que tenemos de entender el sufrimiento, de entender el dolor humano y hacer que ese sufrimiento y ese dolor humano sea evangelizado y a través de él podamos evangelizar, porque Jesús escogió, no de una manera voluntaria, podríamos decir, pero se vio obligado a aceptar esa voluntad de Dios, nos dice la carta a los Hebreos, con gritos y con lágrimas, porque era precisamente ese el camino de la humanidad. El dolor siempre ha estado presente en la humanidad y siempre va a seguir estándolo. Y entonces lo que nos enseña Jesús en esta palabra es que necesitamos cumplir la voluntad de Dios. Todo está consumado, todo está cumplido, y ese cumplimiento se dará en la medida en que sepamos acoger la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad de Dios va acompañada de la cruz, cuando esa voluntad de Dios va acompañada del sufrimiento, cuando esa voluntad de Dios va acompañada de algo que creemos que es inhumano, de algo que creemos que no es propio de Dios, pero que sin embargo Dios hace suyo para salvar, para liberarnos, para darnos ese mensaje que vino Jesús a traernos, un mensaje de vida y de salvación que pasa precisamente por el camino de la cruz. Le pedimos entonces a Dios en esta Semana Santa, le pedimos a Dios en este tiempo de escuchar su palabra, que acojamos ese querer de Dios, esa voluntad de Dios, sabiendo que muchas veces va a pasar por el dolor, por el sufrimiento, por la para que vivamos en Él. Reflexiones sobre las 7 palabras del Señor Jesús en la cruz.